Buenas tardes, noches, bienvenidas y bienvenidos a esta segunda sesión del seminario Leer para Sentir, la dimensión emocional del legado de la Comisión de la Verdad, organizado por la Escuela de Lectores de Biblored. Para quienes no estuvieron la sesión anterior, estuvimos hablando con Catalina González, que es doctora en filosofía y es profesora de la Universidad de los Andes, y ella trabaja mucho el tema de las emociones políticas, que fue sobre lo que conversamos. Ella nos introdujo un poco este término de emociones políticas o públicas, ¿no? Que, que es una noción que reta un poco la idea tradicional de emociones, que tenemos como algo privado, y por el contrario, esta idea de las emociones políticas plantea que no sé si las emociones en general, pero al menos hay unas emociones que nos implican públicamente, tienen que ver con nuestra relación con lo público, con los demás, con lo que llamemos nación, comunidad, etcétera. Y que por tanto como que tienen tres elementos muy puntuales que ya nos señaló. Por un lado, que se construyen socialmente las emociones. Por otro lado, que a diferencia de esta idea tradicional de que la emoción se opone a la razón, no, las emociones tienen que ver con la razón. Las emociones parten de nuestras ideas y afectan también nuestras ideas. Y esto lleva a que las emociones tengan un papel fundamental en cómo entendemos el mundo, cómo entendemos lo que nos importa. Y pues por eso es, digamos, fundamental esta aproximación desde las emociones políticas hacia la, hacia la Comisión de la Verdad, hacia el legado de la Comisión de la Verdad. Javier, puedes silenciar el micrófono, gracias. Pilar, está sonando el pitico cuando entras, no sé si se pueda quitar, si no, pues no hay problema. Entonces, con esta idea abordamos emociones como la compasión o la empatía, que son un poco estas emociones a las que uno quisiera aludir cuando aborda un tema como el que dejan la Comisión de la Verdad en su legado. Y Catalina nos hizo un ejercicio muy interesante en el que nos puso distintos fragmentos de textos que fueron desde un texto que presentaba principalmente cifras comparativas con, digamos, el conflicto armado en Colombia comparado con las dictaduras del Cono Sur, etcétera. Luego un relato que se contaba en tercera persona sobre lo que había sucedido, cómo habían actuado los paramilitares, y luego algunos relatos que se contaban en primera persona sobre las experiencias. Y un poco allí fue muy clara esa experiencia que teníamos de sumergirnos cada vez más en el nivel emocional de los relatos que hay en el informe final de la comisión. Y hacia el final pensábamos, o planteaba ella también, cómo la comisión misma busca que vayamos más allá del dolor, obviamente, ¿no? Porque la idea es, también la idea de este seminario es cómo no quedarnos en el dolor que ya claramente existe y ha existido durante tantos años y por lo tanto está en el informe de la Comisión de la Verdad. Y hablábamos, por ejemplo, de esta idea del viaje del héroe, ¿no? De cómo es posible contemplar el relato de las víctimas, sobre todo como un relato en el que bajaron a lo más profundo del dolor y siguieron adelante, ¿no? Sin que eso nos lleve a negar obviamente el dolor de ninguna de ellas. También la idea de cómo pasar de un relato trágico, ¿sí?, a un relato épico en el que el héroe o la persona, la víctima, incluso también el excombatiente, atraviesa un estado trágico para llegar a una superación, a resiliencia, a esperanza, como quiera que lo llame. También hablábamos al final, ¿quién tiene? Creo que Valeria tiene el micrófono abierto, por favor, si lo puede cerrar. Em, de esta idea de la Comisión de la Verdad, de cómo el informe y el legado de la multimedia, los videos, los podcasts, todo lo que ha hecho la Comisión nos puede ayudar a transformar tanto dolor, tanto horror que ha habido hasta ahora. Para quienes no pudieron estar, esta sesión está grabada y en el drive que les compartimos en el último correo la pueden ver. Los invito a ver ese drive. También allí hay algunos enlaces y materiales que trabajamos tanto en la sesión pasada como en la que vamos a trabajar hoy, que nos compartió nuestra invitada muy amablemente. Laura, si puedes compartir el link de la asistencia para que todos y todas porfa lo llenen. Recuerden que la idea es que tengan mínimo un 80% de las asistencias. Eso quiere decir en este momento 4 de las 5 sesiones, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta y lo llenen una sola vez, no lo vayan a llenar 2 veces hoy. Es decir, hoy lo llenan una sola vez, igual lo vamos a pasar en distintos momentos. La sesión del día de hoy se llama La salud mental en los procesos de construcción de verdad. Y nuestra invitada se llama Dora Lancheros, ella es psicóloga,
especialista en derechos humanos y magíster en educación y desarrollo social. Tiene amplia experiencia en acompañamiento a comunidades y víctimas de violaciones de los derechos humanos y fue la coordinadora del enfoque psicosocial de la Comisión de la Verdad, que es la razón por la que está acá, por la que queremos conversar. Bienvenida, Dora, muchas gracias por aceptar esta invitación. Pues muchísimas gracias. Creemos como las personas que hemos hecho parte de la comisión que estos espacios pues nos ayudan también a elaborar un poco lo que fue esa experiencia tan intensa, tan conmovedora, tan profunda, tan retadora. Entonces, muchas gracias. Yo voy a hablar desde la experiencia no individual, sino la experiencia de un equipo que hizo posible el enfoque psicosocial. Y eso fue posible también por el trabajo con otros equipos. Nunca estuvimos solos como enfoque, siempre estuvimos acompañando, construyendo conocimiento, compartiendo experiencias, pensándonos cuál podría ser la mejor manera de hacer un trabajo bien novedoso en la comisión, en el país. Entonces, cuando José Luis me sugería el título de este compartir, pensaba mucho en el tema de la salud mental hacia afuera y los hallazgos que podemos evidenciar y que están consignados en el informe después pues, de revisar desde una mirada muy psicosocial un número bastante importante de testimonios y es hacia afuera, pero también hacia adentro, que tiene que ver mucho con las preguntas que han hecho aquí pues los y las participantes, y es como qué nos implicó a nosotros, qué le implicó a los comisionados. De eso quiero decir que no hay un estudio riguroso científico sobre nuestra salud mental en estos 4 años o en los 3, o a veces personas que duraron un año, pero pues tuvieron una experiencia pues también que les atravesó el cuerpo, el alma, el corazón. Entonces, más que el tiempo fue la profundidad de la experiencia. Entonces voy a hablar como de esos dos niveles, lo que encontramos un poco en los hallazgos, que quiero decir ahí que no son ajenos a nosotros, ¿sí? No como comisión, sino como sociedad colombiana, ¿no? Entonces, cuando pensaba en la salud mental, no estaba pensando y no pensamos en el informe y en las reflexiones en la salud mental desde una visión occidental, ¿no? Diagnóstica, de categorizar síntomas, manifestaciones, no, sino una salud mental contextualizada en un escenario de violación de derechos humanos. Es decir, la gente se siente afectada, nosotros nos sentimos afectados por un contexto que ha estado marcado pues, por esas violaciones y por lo que hablábamos también en la sesión pasada con Catalina, de esas emociones que a veces no se logran nombrar, no se logran decir, no se logran expresar, precisamente por el contexto también muchas veces de represión y de poca apertura para expresar lo que nos ha ocasionado el conflicto. Con esta introducción, entonces les voy a contar, vamos a ver una presentación. Yo no soy muy de PowerPoint, pero traté de poner allí unas ideas. También pensaba mucho qué les puede generar a ustedes, además de lo que conversábamos con Catalina la semana pasada, qué les puede generar como esos diferentes tipos de lectura o escuchar lo que hay en la transmedia, o bueno, escuchar los podcasts, ver como las diferentes expresiones de ese legado que les genera esas emociones que hablábamos la vez pasada, y cómo darle sentido a esas emociones. Yo creo que al final, a las 8 de la noche, cuando terminemos esta conversación, si logramos poder identificar que esas emociones que hablábamos con Catalina tienen un propósito y un sentido, y hay que ubicarlas en un contexto para que ese sentir sea realmente, tenga sentido para quien lee el informe, pero tenga sentido también para un escenario de transformación. Es decir, que no solamente me quedo con esa emoción así que me mueve,
sino cómo nos lleva a la acción, que era un poco esa reflexión en términos de salud mental cuando nos sentíamos también muy agobiados y con el riesgo de perder también el sentido y el propósito de nuestro trabajo, era volvamos un poco a por qué esto tiene sentido para nosotros. ¿Sí? Ese es un poco como la intención. Entonces, se podría decir que el trabajo de la comisión de esa escucha profunda, que finalmente contamos como 27.508 víctimas, testigos, responsables, que más que un número, y ahí insistimos mucho, son personas que incluso desde antes de nuestro trabajo optaron por decir no al mandato de silencio que impone la guerra. Pensaba mucho cuando retomaba esto de una de las intervenciones de Carlos Martín Berenstein, que fue con quien trabajamos como muy cercano el enfoque psicosocial en la comisión, con mucha orientación, mucha discusión también. Era pensar que cuando ustedes leen el informe están contribuyendo a que ese silencio se haya roto. Y es que muchas víctimas, incluso responsables, nos decían cuando decidían participar en la comisión, nos decían, necesitamos hablar, necesitamos un espacio para contar porque esto nos está agobiando. A las víctimas les agobia el sufrimiento, les agobia el dolor, también identifican que han contrarrestado ese agobio con una capacidad interna también para sobrellevar algunas situaciones, emerge la creatividad y los responsables necesitaban también sentir que esa vergüenza tiene un lugar, ¿no? Entonces, como esas diferentes formas de romper el silencio, a leer se está contribuyendo también a reforzar ese patrón de silencio que nos impone la guerra, ¿no? Entonces, cuando a las víctimas les dicen, porque estamos hablando también que la violencia continúa, no cuentes, no hables, ten cuidado con lo que haces, o simplemente quedarse sin palabras, porque todos tuvieron que salir asustados frente al horror y el terror que de manera intencional estaba impregnado a las acciones de la guerra. O sea, para nosotros esta escucha en este contexto fue construir también un marco colectivo de la verdad, en un escenario de verdad en la que estamos, y empieza indudablemente como una acción de desobediencia. La vez pasada con Catalina hablábamos como de estas emociones que aparecen allí con tanta fuerza y creo que asumirlas también es como una forma de apropiarse de esa resistencia de las víctimas que decidieron hablar. Ahí uno le va encontrando el sentido a esas emociones, ¿no? Porque o en qué lugar ubico el sentirme triste, o el sentirme frustrado, o el sentir ese enojo. ¿Dónde lo ubico? En que para las víctimas, cuando decidieron participar en la comisión, una de las cosas que más decían era, quiero hablar porque no quiero que esto se vuelva a repetir, ¿sí? Y leer eso es una forma de reforzar esa intencionalidad y esa dignidad por la cual las víctimas decidieron participar. Y realmente eso fue, en términos de salud mental, lo que nos sostenía muchísimo, ¿no? Aquí está Mónica y está Yudaisy, y creo que frente a todos los desafíos, retos, contradicciones que se nos presentaban, finalmente cuando escuchábamos a la gente participar, era lo que más nos devolvía el sentido y nos reforzaba el estar y continuar en la comisión. La siguiente. Quiero hablar entonces de qué es lo que nos pasa en términos de los hallazgos, en términos psicosociales y obviamente la salud mental. Ahí hay un enfoque pues, que viene en Colombia desde hace más de 25 años y es que la salud mental no va por un lado y el impacto psicosocial va por el otro, sino que, y el enfoque psicosocial, sino que es una mirada integradora de lo que nos sucede como seres humanos, como familia, ¿tá? No es este tema de la salud mental
asociado a los trastornos mentales exclusivamente, sí, ese es un fragmentico de la salud mental. La salud mental tiene que ver con esas condiciones que favorecen o desfavorecen que nos sintamos bien. Y allí tiene un lugar muy importante, un escenario de conflicto armado interno, un escenario de violencia, un escenario de impunidad, que está contribuyendo continuamente a cómo nos sentimos, ¿sí? Dentro de la comisión y el ejercicio que hicimos, encontramos, y esto lo van ustedes a encontrar de manera más profunda, en el volumen de hallazgos y recomendaciones, en un apartado inicial que se llama La Colombia herida. Esto de la herida fue una gran, yo les voy contando así como las reflexiones internas que se dio al interior del Pleno de Comisionados, y que creo que ayuda un poco a responder una de las preguntas de emocionalmente los comisionados, cómo iban llevando esto, ¿no? Y en una de las discusiones sobre cómo dar cuenta de lo que nos ha pasado como sociedad, ¿sí? El capítulo de Sufrir la guerra y rehacer la vida habla mucho de lo que le ha pasado a las víctimas, ¿sí? Pero decíamos, es importante, además, que las víctimas logren escuchar qué es lo que le ha pasado al conjunto de la sociedad, como una forma mucho más también amplia de comprensión de que ese sufrimiento que ellas vivieron de manera muy directa tuvo un efecto como eco en la sociedad y que nos ha impregnado también en la forma como nos relacionamos. Y en esas discusiones y reflexiones, el Pleno de Comisionados decía, hay que hablar de la herida. Una de las comisionadas decía, y es la herida que si bien no está abierta y pues ventilándose así, es una herida que no ha logrado ser cerrada. Y ahí viene todo el tema de la impunidad, todo el tema del acceso a la justicia, todo el tema de las políticas públicas y tal, y que hace que la sociedad se sienta herida. Y cuando uno está herido, por ejemplo, lo voy a mencionar más adelante, pues suceden cosas, por ejemplo, en cuanto a la polarización social. No me voy a adelantar, solo aquí decir que el trauma colectivo de la guerra y sus consecuencias ha tenido un carácter repetitivo, volviendo otra vez a la metáfora de la herida, ¿no? Entonces, no se ha cerrado, a veces le cae salecita, a veces le cae ácido, le caen goticas de limón, y eso hace que la herida esté allí permanentemente, pues en un estado también como cronificándose, ¿no? Que genera afectaciones en la salud mental y que incluso se ha transmitido entre generaciones. Yo quiero aquí detenerme en el tema de las generaciones, porque es súper evidente, y hacíamos el análisis en el estallido social que hubo, qué es lo que ha pasado con las nuevas generaciones. Aquí hay varias personas de segunda, tercera generación, sus padres, sus abuelos o bisabuelos sufrieron y estuvieron allí como testigos o incluso de manera directa presenciando lo que pasó el 9 de abril. Bueno, todo esto que ustedes van a poder encontrar en los volúmenes de cuál es es esa raíz de tanta violencia y tantas variables que han ido allí como fluctuando también en el tiempo y que han ido siempre acompañando de que esa herida y ese sufrimiento esté allí un poco y se transmita, ¿cierto? Cuando hablamos aquí de las afectaciones de la salud mental, estamos hablando de esa transmisión que se da en las memorias, en los silencios de lo sucedido y que nos constituyen como país, ¿no? Hay silencios, a veces hay gritos, pero a veces los gritos duran un momentico y después al otro día ya no se sabe qué fue lo que pasó, ¿cierto? Y eso ha ido construyendo una identidad de país, donde las diversas generaciones tienen diferentes niveles de conocimiento, de comprensión, de entendimiento de lo que pasó con justa razón. No es fácil hablar al interior de una familia de momentos de dolor, ¿cierto? Lo que hacemos por naturaleza también es protegernos, es mejor no transmitir ese dolor o también contagiar de algo que a veces no tiene explicación porque ni siquiera los adultos hemos logrado entender y procesar lo que le pasó a nuestros padres o nuestros abuelos. Y eso, si vamos sumando, ha generado una identidad de país,
una identidad también que, si bien en diferentes momentos ha tratado de construir escenarios para la paz, eso pues ustedes saben, los 17 procesos que se han firmado de paz, algunos chiquitos, otros allí como los más emblemáticos, pero siempre han sido esfuerzos que han resultado fragmentados. Y al ser fragmentados, como no hay, decimos en ese capítulo, en esa primera parte, decimos, no hay una identidad compartida como país. Y eso lo que hace es que la violencia que llega, pues, se presenta en un escenario súper propicio para que el ciclo una y otra vez se repita. Eso es muy importante tenerlo presente. Nosotros, claro, uno dice, ¿yo para qué leo el informe? Para comprender, pero también para revisarnos internamente, para, como dice el programa de la comisión, frente al espejo, como encontrarnos, bueno, en mi familia, qué ha pasado, cómo han sido estas situaciones, qué ha pasado en mi ambiente más próximo, en mi comunidad, qué lectura hago, por ejemplo, de las organizaciones, qué lectura hago, no sé, cuando voy a pasear y veo a la gente, lo que habla, cómo lo habla. Nosotros escuchamos mucho, por ejemplo, ahora después de terminada la comisión, qué dice la gente sobre el informe, ¿no? ¿Cómo está llegando? Y el informe en sí mismo es una apuesta a construir una identidad de país. Pero como toda identidad, pues la idea no es que todos quedemos súper sintonizados y súper de acuerdo con lo que aquí dice, no. La identidad tiene que ver con reconocer que algo pasó, que está ahí escrito, que se puede debatir, que se puede cuestionar, por supuesto, pero que hay unas voces allí que es importante escuchar. Eso nos puede convocar bastante como país, y creo que está sucediendo en algunos escenarios. Bueno, lo que está sucediendo en el sector educativo es súper interesante, pero en otros lugares también donde creímos que no íbamos a llegar de una manera tan fácil, por ejemplo, allá en los extremos del país donde están hablando, saben que hay un informe de una comisión. Como decía Yolanda Cerón, el trabajo apenas comienza. La siguiente, por fin. Quería recalcar que cuando se dan estos procesos de degradación de la guerra que han sido pues tan insistentes, tan repetitivos, pues obviamente generan unos impactos colectivos que se expresan, por ejemplo, en polarización social. Creo que el gran ejemplo fue el plebiscito, pero pues de ahí acompañado, por ejemplo, de los momentos de elecciones presidenciales, como todas estas rasgaduras de las vestiduras por uno u otro, que incluso en palabras muy sutiles le hacen pensar a uno que quienes están un poco a favor de la vida y de la paz también contribuyen muchísimo a la polarización social, y creemos que ese es el gran desafío en un nuevo escenario político como el que estamos viviendo, ¿no? Como decíamos en bastantes de los ejercicios que hacíamos sobre reconocimiento de responsabilidad en el trabajo directamente con responsables, decíamos cómo no quedarnos en los extremos, sino cómo irnos acercando de a pocos para lograr tener una posibilidad de conversación. Y cuando digo posibilidad de conversación no quiere decir que yo tenga que estar de acuerdo con, pero sí acercarme a comprender un poco cuál ha sido la vivencia de ese responsable que le ha hecho actuar de la manera que ha actuado y que está arrepentido. Creo que eso a uno le cambia muchísimo a este referente de blanco-negro, de eso no es, de Carlos Berenstein siempre decía, aquí en Colombia pareciera que lo que importa no es lo que se dice, sino de qué lado está quien lo dice, ¿sí? Y eso es una reflexión muy fina
de cuando uno, por ejemplo, ha trabajado desde un sector y empieza a comprender otro sector y te empiezan a ver no como la persona que conocieron en ese otro sector, sino como la persona que está en el Estado y en el Estado nada sirve, ¿no? Entonces, de una vez está el ataque. El uso político del sufrimiento lo vimos de manera muy continua en el análisis de testimonio de cómo víctimas han sentido que lo que les ha pasado se ha utilizado, por ejemplo, por gobernantes locales, por discursos hacia las víctimas que finalmente no logran reflejarse en políticas efectivas que ayuden un poco a disminuir ese sufrimiento. Bueno, y lo podemos ver también muchas veces en campañas, cómo se maneja el testimonio, cómo se maneja y salvaguarda algunos datos confidenciales, ¿sí? Es como la bandera que van tomando y asumiendo con fines políticos. Y eso es un tema muy delicado porque se empieza a banalizar un poco el sufrimiento, ¿no? Y hasta estandarizar lo que ha sucedido cuando cada experiencia ha sido tan única y ha producido pues tanto dolor. El tema de las memorias defensivas, encontrábamos también, si esto de no querer uno entender lo que pasó desde otro lugar. Así que, y creo simplemente en la cuando mira sobre lo que insisto, el trabajo con los responsables logran a uno un poco quitarle esa coraza de ver al otro como enemigo, ¿no? Que es también uno de los grandes hallazgos que, que, que ha sido bien profundizado en diferentes capítulos, ustedes lo van a encontrar, pero más allá de la doctrina del enemigo interno que viene de todo el adoctrinamiento de las políticas de Estados Unidos en el marco del conflicto armado, más allá de eso es ver esto del enemigo interno como una actuación que fue permeando nuestras relaciones, ¿no? Entonces, es muy usual, por ejemplo, decir, uy, no, bueno, creo que lo más típico es en las elecciones, pero también en estas proximidades que tenemos con quien no piensa parecido a uno, nos negamos muchas veces a escuchar y eso es un gran esfuerzo, ¿eh? Esto, verse frente al espejo requiere también uno, desde una mirada muy autocrítica, mirar cómo ha contribuido a estar siempre en la defensiva. La rabia, el odio y los deseos de venganza, pues esto lo vemos más a nivel de la sociedad, especialmente los deseos de venganza, y se junta con el uso político del sufrimiento, ¿no? Pero uno lo que menos encuentra en los testimonios es que la gente que ha sufrido directamente las violaciones de derechos humanos sean los que tengan los deseos de venganza, ¿no? Es paradójico, pero a veces esos deseos de venganza están desde otros sectores mucho más polarizados. Y lo decimos también por la experiencia que encontramos en los reconocimientos de responsabilidad, de cómo se fueron acercando y cómo las víctimas nos iban indicando el camino de por dónde era, ¿no? Y cuál sería la mejor manera de encontrarse con los otros y de dejar a un lado esa rabia y ese odio que a veces dicen tener y que al ponerle rostro a quien ha ocasionado su sufrimiento, allí suceden cosas para las cuales tal vez algunos sectores de la sociedad no estén aún preparados. Este tema del enojo social, bueno, usted lo podemos ver muy desde lo cotidiano, como en las cosas, la forma como reaccionamos frente a lo que no nos gusta, a las cosas mínimas de relacionamiento en la calle, cuando se va conduciendo, y parece que todo el tiempo se estuviera a la defensiva y con estas ganas también de explotar. La naturalización para adaptarse a la guerra, que veíamos como un impacto, claro, como una forma también de hacerle el quite a tanto sufrimiento, ¿no? Pero también como una manera donde ya todo se vuelve cotidiano y parte del paisaje, ¿no? Entonces ya una masacre ya no es la sorpresa, no es la indignación, ¿cierto?
en la última semana, 2 semanas, ustedes han escuchado, han sucedido 2 o 3 masacres, si mal no estoy, con estas nuevas formas de actuación de violencia criminal relacionada con el narcotráfico, pero pareciera que allí hay como un manto de que la indignación o la expresión de rechazo para esas formas de violencia a las cuales nos estamos enfrentando, y seguramente será como ese nuevo escenario. Ese nuevo escenario no, ya viene de tiempo, pero es tal vez como lo que deviene también del conflicto armado y de esas dinámicas también que se están generando. El tema de la deshumanización, que lo identificamos mucho en los responsables, los aportes que hicieron, de cómo, pues, en el marco de los combates o no, cuando no había combate, igual el enemigo era tratado no como un humano, ¿sí? Y eso sucedió con todos los actores, que eso es bien importante. Y eso se transmitió a la sociedad. Creo que las reacciones que ustedes veían en el momento más álgido de las ejecuciones extrajudiciales, una justificación, claro, es que andaban, claro, es que los jóvenes, creo que las madres de Soacha, Mafá, ponen reconocimiento de responsabilidad. No es gratuito que ellas decidieran que el reconocimiento se hiciera en la plaza pública de Soacha, porque habría una gran señalamiento de estigmatización en relación a lo que le había pasado a sus hijos, hermanos, ¿sí? Se justificaba, se deshumanizaba que realmente allí el valor de la vida no tuvo el lugar privilegiado que debía tener, y se empezó a generar como una malversión impresionante que les afectó bastante. Es también la forma en que ellas dicen aquí públicamente en la plaza: van a saber de la voz de los responsables que nuestros hijos no eran guerrilleros. Y el tema de las afectaciones en la naturaleza, que no es un asunto menor, ¿sí? Nosotros creemos que para la salud mental, el tema de lo que ha pasado con la naturaleza, con los manglares, con las fuentes de agua, cómo se han vuelto cementerios, cómo también toda la simbología que hay alrededor de la naturaleza empieza a tener como un papel también impregnado mucho de violencia y de sangre, como narraron muchos testimonios. Y creo que no es un asunto menor, mucho más considerando lo que ustedes saben: para muchas comunidades la naturaleza es la extensión de su vida misma, ¿no? Es como si fuera un brazo más, una pierna más, y verla atropellada causa del conflicto. Todo esto lo traemos porque hace parte de esa afectación a la salud mental, ¿no? Lo que trata también de explicar el informe con la Colombia Herida no es que esto está fuera de nosotros, está allá en Buenaventura, está en el Catatumbo, está con el Clan del Golfo en la costa o en los corredores del narcotráfico. No está allá exclusivamente, está también en nosotros y nuestra cotidianidad, ¿no? Y creo que la apuesta a leer, a escuchar el informe, es también una manera de cortar todo esto, ¿no? La única manera es lograrlo entender. Cuando yo logro entender, lo logro comprender. Catalina decía: las emociones no solo son racionales, son obviamente atraviesan la emocionalidad, pero también se traducen en una forma de actuación, ¿sí? Pasa por la razón, por el corazón, para cambiar mi comportamiento. Ese creo que es el gran desafío también en la lectura y en el compartir y en la discusión y las divergencias que puede suscitar el informe. Pero creo que es clave tener esto, de esto estamos impregnados todos. El que la comisión se haya acercado, haya abierto las puertas, haya escuchado, haya acompañado, es parte de ese camino que has sentido, ay, no alcanzo a ver, espérenme un segundito que me estoy quedando con...
ya. Es parte de ese camino para dar sentido a algo que no lo tiene. Y eso es muy importante tenerlo presente cuando hablábamos la vez pasada, pero lo hablamos también en la comisión. ¿Esto tiene sentido? Muchas veces nos preguntamos si esto realmente tenía sentido. Al interior, sí, pues porque usted en función muy corta, bueno, eso era un nivel de intensidad bastante importante, pero también hacia afuera con lo que seguía sucediendo, ¿no? Y creemos que en ese caminar del lado de la gente le pudimos encontrar como todo el sentido, algo que no lo tiene, que no debería haber pasado, que cuestiona éticamente no solo a los autores, no solo a los responsables, sino a nosotros frente a la insensibilidad que permitió que todo esto sucediera, que suceda, al estigma que lo justificó. ¿Cuántas veces nosotros nos pudimos hacer preguntas si realmente lo que se decía era lo cierto? O antes de que traigo mucho el caso de las ejecuciones extrajudiciales, porque fue gracias a las mujeres, a las madres, específicamente a Mafapo, a las madres de los jóvenes de Soacha, que se logró empezar a dar forma y empezar a entender qué era lo que estaba pasando con los jóvenes, ¿no? Entonces, si ellas tal vez no se hubieran pronunciado, no hubieran seguido tercas, no se hubieran también asumido un costo tan alto en su salud física, en su salud mental, entre las relaciones entre ellas, si eso no se hubiera hecho, realmente el estigma hubiera quedado allí bastante instalado en ese conjunto de la sociedad que seguía diciendo que por algo sería o por algo los mataron o quién sabe en qué andarían. Al señalamiento que lo ordenó y a la desidia que lo facilitó. También la escucha de los responsables ayuda a entender mucho los mecanismos que han hecho posible el horror a gran escala y de las cosas que hay que desmantelar para que ese nunca más no sea solo un deseo intencionado, sino un proyecto de cambio. Esa división del mundo entre ellos y nosotros, la deshumanización que hablábamos ahora de otro como un objeto que puede ser eliminado, el desprecio por la vida, también la deshumanización no solo de las personas, sino de las estructuras que han hecho posible esto. Yo voy a hacer un pare ahí y les quiero compartir ya para una segunda parte lo que tiene que ver con la escucha, ¿sí? Porque la escucha es uno de esos factores importantes para la salud mental y lo que implicó la escucha, que es una de las preguntas que ustedes hacían para otros. Yo les doy este contexto. Este fue un proceso pequeño que hicimos al interior de la comisión con nuestros colegas de las diferentes territoriales, de hacer como una gran reflexión sobre lo que implicaba el ejercicio de escucha. Esto fue en agosto del año pasado, pensando que la comisión ya se terminaba en noviembre, y dijimos, bueno, un muy buen cierre también, pensando en el cuidado de los equipos, es colocar en un lugar protagónico lo que fue la labor de escucha, que no fue una labor menor, no fue una labor ajena a todos los conflictos que puede producir y las contrariedades que nos producía escuchar aberraciones de parte de los responsables, un tema importante de seguridad también de muchas personas de los equipos, el impacto en la salud mental de una y otra vez estar escuchando estos testimonios. Había un grupo de más de 100 personas que estuvieron escuchando y transcribiendo estas entrevistas que hacían los diferentes equipos, y ellos pues obviamente sin poder tener contacto directo con las víctimas, los responsables, también tenían un impacto bastante fuerte. Entonces decíamos, ¿cómo poner eso en conversación? Esto fue acompañado como de diferentes encuentros con las territoriales y empezar a poner la conversación de, bueno, a mí lo que me ha implicado la escucha es esto y esto y esto, y volver un poco también a reforzar ese sentido que necesitábamos para continuar con la tarea que quedaba ya en ese último tramo. Lo que les voy a compartir es un pequeño video de
un extracto de lo que fue ese encuentro, pero si ustedes lo quieren escuchar completo, en el canal de YouTube se llama El Valor de la Escucha. Listo. Vale, me dicen si no se escucha en algún momento para revisar, pero ya lo veo. En el momento histórico y transicional por el que atraviesa el país, la Comisión de la Verdad ha asumido el enorme reto de escuchar a las víctimas de todos los lados, a los responsables y testigos diversos, para llegar a un relato comprensible y completo del conflicto armado Qué colombiano. pena, buenas noches. El primer paso para la reconstrucción de la convivencia es que tu historia cuente. La escucha y completo del conflicto armado colombiano. El primer paso para la reconstrucción de la convivencia es que tu historia cuente. La escucha del otro es lo que lleva al reconocimiento, no solo de lo que pasó, sino de la dignidad de las víctimas y del examen crítico del pasado. Y en el esclarecimiento apunta no solo a reconstruir lo vivido, sino lo por vivir. Esos son los mandatos del trabajo de la comisión, que se basan en la escucha. Aquí entendimos que poder ver a los ojos es una forma de escuchar, que dedicar tiempo sincero a una persona es una forma de amar, de reconocer y de dignificar, que de pronto lo que nos ha faltado como nación, además de escucharnos, es dedicarnos tiempo. Escuchar es por sí mismo un acto reparador en un mundo de afanes, metas y estadísticas. Una tarea difícil que implicó acercarnos a esos seres humanos que por sus actos causaron daño a miles de víctimas y al país en general. Ahora recuerdo muchas veces en conversaciones con los colegas del equipo de entrevistas, en cafés, en las mismas conversaciones con los transcriptores, que nos decían, venga, pero ¿cómo tienen ustedes la capacidad de sentarse a hablar con alguien que perpetró una masacre? ¿Cómo pueden escuchar ustedes esa dimensión humana que puede tener una persona que ha descuartizado, que ha torturado, que ha perpetrado una desaparición forzada? ¿Sí? Hay silencio, es porque a veces es difícil, ¿no? Pero precisamente reconocer en esa persona a alguien humano es lo que le permitió a la Comisión de la Verdad entrar en ese prisma, y más que entrar en ese prisma, en averiguar en el porqué del prisma. En un país donde todo el mundo quiere hablar y nadie escuchar, nuestro ejercicio es absolutamente subvertor. Es un ejercicio casi revolucionario. Además de esto, escuchar es inclinarse para auscultar. Y no hay nada que defina mejor lo que estamos haciendo. Inclinarnos para escarbarle la raíz a esta guerra y saber por qué. Responder a esa pregunta que las víctimas nos hacen cuando vamos a los territorios. Nos tuvimos que enfrentar a una desconfianza legítima de las víctimas, porque somos Estado. Nos tuvimos que enfrentar a la desconfianza de unas víctimas que nos preguntaban, ¿para qué te cuento si no me cree, si la institucionalidad nunca me cree? Sobre todo de las mujeres, si siempre se pone en duda. ¿Para qué te cuento si yo lo he dicho ya en otras instituciones y no ha pasado nada? Yo creo que esa desconfianza, legítima por cierto, logramos de alguna manera superarla creando ambientes de confianza, mostrando que nuestro interés era escucharlas, darle un lugar a su historia dentro de un gran rompecabezas que buscara responder la pregunta del por qué. Los conflictos armados, las guerras, son espacios o procesos donde con un gran componente de silencio, con un gran componente de mentiras, con un gran componente de distorsión, con un gran componente de prejuicios, de miedos. Y creo que las comisiones de la verdad, cuando están pensadas como mecanismos de transición, tienen que generar unos espacios seguros para el encuentro de las distintas voces que estuvieron en el conflicto. La escucha en la comisión ha significado un acto humanizante, un acto que ha permitido entender las razones del otro, de la otra, entender la apuesta de la otra y del otro, ha permitido comprender a profundidad que al final de todo tiene sentido esa escucha si permite hermanar
a pesar de las diferencias que encontremos y que tengamos, a pesar de las distancias que podamos tener en múltiples sentidos, es un acto humanizante. La escucha no se enseña y por tanto no se puede aprender mediante enseñanzas. La escucha se practica y se vive. Y la maestra es la persona escuchada. Ella nos enseña a escuchar. He venido caminando con la Comisión de la Verdad y me ha llenado esa confianza, esa tranquilidad de yo hablar, de yo comentar de todo este proceso que hemos venido con las desapariciones, asesinatos de líderes. Para mí la escucha desde la Comisión de la Verdad ha sido algo muy fundamental para nosotros en este proceso de reincorporación, porque a través de eso hemos aprendido a encontrarnos con las víctimas. La escucha con la Comisión de la Verdad ha sido un proceso muy importante que se ha venido desarrollando con los firmantes del acuerdo, porque nos ha permitido expresar la verdad de lo que ha sucedido en el conflicto, de aportar nuestra verdad como responsables de lo que sucedió en los distintos territorios. El hecho de que lo escucharan a uno, de poder contar pues, todo lo que se lleva por dentro, es, yo diría que una ventaja, y es una forma de empezar a hacer catarsis de todo lo que se vivió y se ha vivido y se sigue viviendo, ¿sí? Entonces, obviamente, pues yo agradezco mucho a la Comisión de la Verdad que nos haya escuchado, que me haya permitido también poner en contacto a otras personas y sentirme respaldada, porque me he sentido respaldada, apoyada. Darle las gracias porque generaron la confianza suficiente para que nosotros, los comparecientes de la fuerza pública, pudiéramos contarles a ellos, o por intermedio de ellos, al país y al mundo, lo que pasó en más de 50 años de conflicto y lo que nos sucedió a cada uno de nosotros. Nosotros no construimos la verdad. A veces se nos sale esa expresión, la verdad que estamos construyendo. No, no. Estamos quitando todos los obstáculos que nosotros ponemos para que la realidad se pueda imponer entre nosotros. Y esa realidad sola nos dice lo que está pasando aquí en Colombia, lo que ha ocurrido con nuestra tragedia, y esa misma realidad nos invita a comprender juntos cuál es el camino que tenemos que emprender para que esto no continúe. Bueno, volvemos a la presentación, Dora. Sí, antes de continuar ya con esta última parte de la presentación, también para que haya un espacio de conversación, de preguntas, también de otras reflexiones que emergen en el material que les compartí, también porque eran varias las preguntas que hacían alrededor de eso. Está el manual de formación interna, de formación psicosocial. Lo psicosocial, creemos, no es un asunto, y así lo hemos podido constatar, un asunto de psicólogos o de trabajadores sociales, como, sí, lo psicosocial es una forma también de ver el mundo, ¿no? Y si logramos ver el mundo de una manera integral, si logramos ver el mundo de las víctimas en el marco de un contexto que ha originado esta situación, si logramos ver esa humanidad de los responsables desde un contexto también impregnado de diferentes escenarios, intereses, variables, ¿cierto? Es mucho más fácil que tengamos un acercamiento genuino a ese sufrimiento, entenderlo, darle un lugar. Creo que una de las cosas que más valoran las víctimas es en eso de sentirse escuchado, es tener un contexto muy claro de lo que le estaba pasando a las personas. Y ese es otra de las contribuciones que hace el informe, ¿no? Cómo conversar con una víctima en Buenaventura, de una de las masacres que sucedió hace 15, 20 años,
si no logramos entender, por ejemplo, qué lugar tiene el puerto multipropósito que lleva construyéndose allá, ¿sí? Es como siempre estar como muy contextualizada en lo que está ocurriendo, y eso le resuena mucho también a las víctimas porque les hace sentir que su experiencia es importante. Creo que Karen tiene el micrófono. Entonces, está el manual de formación psicosocial, que tiene allí como algunas primeras herramientas, pero también hay una suerte de cartilla que hicimos previa a la pandemia, donde están herramientas muy concretas para hacer entrevista, algunos ejercicios que pues siempre nos preguntan, ay, pero díganos cosas prácticas, herramientas, ¿cierto? Como que uno no se cansa de decir que la herramienta es uno mismo, su conocimiento propio, hasta dónde puedo llegar, los alcances, que es intolerable en algunas situaciones, cómo manejarlas. Allí hay algunas herramientas en ese sentido. Y también está, a propósito del lanzamiento del informe, las orientaciones psicosociales para la socialización del informe. Fue un material pensado muy hacia adentro de la comisión, pero lo que estamos viendo y lo que nos han pedido, por ejemplo, el grupo de Generación B+, que está en Argentina, B+, quien no sepa, es un movimiento de jóvenes comprometidos con la verdad y con la difusión del informe, con la reflexión de sus propias experiencias. Y como ustedes saben, la comisión tuvo un trabajo muy fuerte fuera del país también. Entonces, estos jóvenes en Argentina nos decían, queremos empezar aquí a socializar el informe en diferentes escenarios, pero nos da también temor de tocar algunas fibras, momentos muy sensibles de quienes lo han vivido, y ojalá pudiéramos tener como algunas orientaciones. Entonces, se construyeron estas orientaciones psicosociales porque decíamos también la devuelta del informe no va a ser un asunto menor, ¿no? Entonces allí están como recopiladas en estas 17 hojitas como aquellas orientaciones psicosociales para la difusión del informe. Y hay un tercer documento que les comparto. No, está el manual, las orientaciones y el de herramientas, y está el video que les acabo de mostrar. Allí van a encontrar también cosas muy prácticas, muchas cosas también desde la experiencia que pues tuvimos como esa intención de irlas poniendo. Incluso hay algunas herramientas que nuestros colegas de los equipos territoriales ya estaban haciendo y nos contaban en los espacios de cuidado, porque el equipo psicosocial, a solicitud de otros equipos, realizamos como estas labores de cuidado de los equipos, de la prevención del desgaste emocional. Cuando nos hacían solicitud de conversaciones individuales, pues también lo hacíamos, un poco también conociendo la dinámica interna de la comisión, pues estábamos mucho más cerca de la experiencia que estaban viviendo. Entonces eso también lo recogimos allí en esta cartilla, seguro les puede ser como útil. Listo, esos son los materiales. Y entonces ya esta última parte de la presentación son como reflexiones mucho más como sentidas a propósito de esa escucha. Aquí, en un país y un mundo en que se habla siempre, también nosotros aprendimos a hacer silencio, no solo en el ambiente o en los oídos, sino también en nuestra cabeza, también como una forma de cuidado, ¿no? De tomar distancia a estas experiencias que a veces nos agobiaban, y poder también como transitar hacia una mejor comprensión de lo que las víctimas y los responsables nos estaban contando, a dejar fuera los demasiados ruidos de las tareas cotidianas. Les decíamos que fueron unas tareas muy exigentes, bueno, ni para qué les contamos de la parte administrativa, entre una entidad del Estado con muchos requerimientos, cuidándose también de muchas cosas, pues para que pues todos estos ataques
no hubieran, por ejemplo, en el uso de recursos una oportunidad para atacar a la comisión. Entonces, pues todo el tiempo como una serie también de procedimientos que a veces, bueno, ustedes quienes trabajan en entidades o han tenido como ese acercamiento, pues comprenderán que no era tampoco a veces muy fácil lidiar con estas tareas administrativas, el trabajo en sí mismo, fuera de ese espacio sagrado que le llamábamos un poco a esos encuentros con quienes decidían participar en la comisión, y que es lo único que existe en ese tiempo crucial, es decir, aquí hay que poder diferenciar, y eso fue una tarea bastante titánica, pero creo que ayudó mucho a comprender también como Sistema Integral para la Paz, que las 3 entidades del Sistema Integral para la Paz era comprender que el Sistema Integral para la Paz y las 3 instituciones no tenían la labor de realizar atención psicosocial. Esa labor la tienen de manera directa el Sistema Integral de Atención a Víctimas, ¿no? Entonces, la gente decía, pero ¿cómo ustedes no nos van a brindar la atención si ustedes hacen parte del Estado? Y lo que dice el decreto, y también lo dice el acuerdo de paz, es que las 3 entidades tienen que coordinarse con el Sistema Integral de Atención a Víctimas, ¿cierto? Claro, eso cuando escuchamos el dolor, cuando recibimos la experiencia que han tenido las víctimas, no era tan fácil de abordar y de comprender. Entonces hacía parte como de esa introducción, o como decíamos, ese encuadre que le permitía a las víctimas saber y comprender que su participación en la comisión iba a estar tremendamente cuidada, pero que también teníamos toda la posibilidad de hacer la derivación a quien correspondía para una atención en el marco del derecho a la rehabilitación. Eso era bastante importante. Entonces, cuando decíamos el espacio sagrado y ese espacio crucial, era porque pues no nos podemos encontrar muchísimas veces con los participantes o los procesos que eran un poquito de más largo aliento dentro del poco tiempo del mandato de la comisión, pues también tenían una limitación y un propósito específico. Hemos escuchado historias y sentires que han estado esperando 30 años para poder contarse, otras con la urgencia que tiene todavía la continuidad del conflicto. Cuando hablamos de esas historias que han esperado hasta 30 años, estamos hablando de casos, por ejemplo, de la NUC, que fue implicada en el asesinato de Gloria Lara hace 27 años, si mal no estoy, y muchas de las personas que tuvieron que exiliarse a causa de la persecución decidieron hablar por primera vez. Ese caso ustedes pues lo pueden encontrar en el apartado de anexos que están en la página de la comisión. Entonces, pero también alimentado por la continuidad del conflicto en algunos lados. Siempre me llamó mucho la atención, por ejemplo, cuando fuimos a hacer una primera devolución del informe con líderes y lideresas del Catatumbo, que aún pues persiste bastante. Perdón. Cuando socializábamos con los líderes y lideresas del Catatumbo, pues llamaba mucho la atención que en medio de lo que ellos están viviendo, que es tan complicado aún, le encontraban sentido al informe de la comisión, le encontraban como que esto es lo que tiene que pasar, y esto es como esa ventanita de esperanza que también necesitamos en medio de todo lo que ha pasado. Y me llamaba mucho la atención también que al compartirles uno de los videos de reconocimiento de responsabilidad de uno de los responsables allí de violaciones de derechos humanos en ese territorio, decían pues qué alivio podemos sentir
que uno de los responsables puedan estar reconociendo lo que aquí vivimos de manera continua, como fue la burla a las madres de chicos asesinados, como fue la estigmatización, y ver que ahora hay un reconocimiento en medio de lo que están viviendo. Resulta paradójico porque también fue una comisión que estuvo continuamente pues en medio de que las acciones violentas persistían, que fue como ese sello distintivo de esta comisión diferente a otras comisiones. La siguiente, la identificación o el sentir de lo que pasó es parte también de nosotros mismos, también nos duele, también nos dolía de este lado. Al hacer la lectura pausada del informe, seguro emergerá la capacidad de ponerse en el lugar del otro, donde uno se llevará también parte de ese dolor y sufrimiento y también del asombro de la vida, lo que hablábamos la vez pasada, de podernos asombrar también con lo que las personas han logrado, con su persistencia, con esta desobediencia que hablaba al principio, con esta terquedad para continuar su vida de la mejor manera. Eso nos hace, no solo a las personas de la comisión, sino a quienes ustedes que han empezado a leer el informe, nos hace ser testigos. Y esa forma de ser testigos es ser también una especie de sobreviviente. De este proceso de leer aprenderemos muchas cosas de las víctimas, claro que sí, de Colombia, pero también de nosotras mismas y de la vida. La siguiente. Escuchar, leer al otro es lo que lleva al reconocimiento, no solo de lo que pasó, sino de la dignidad de las víctimas y de ese examen crítico que necesitamos, que requerimos del pasado, de ese pasado que no quiere dejar de serlo. La escucha para esa verdad que llamamos esclarecimiento y que apunta no solo a reconstruir lo vivido, sino lo que está por vivir. Esta foto también que es súper emblemática, ustedes la van a encontrar como parte del análisis que se hace en el capítulo de sufrir la guerra y rehacer la vida, y con esto cierro, como realzando mucho que finalmente leer y apropiar el informe de la Comisión de la Verdad es una forma también de reforzar todos esos procesos dignificantes de las víctimas en los territorios, aquí, los visibles, lo invisibles, es una forma también de servir de amplificadores de esas voces que se mantuvieron tanto en silencio y que al crear estos escenarios de confianza hicieron posible ser escuchados. Muchas gracias, yo dejo hasta ahí y pues ojalá pudiéramos hacer preguntas, otras reflexiones. Muchísimas gracias a ti, Dora, por esta exposición. En primer lugar, por todo tu trabajo en la comisión. Me parece fundamental que haya habido una figura como la tuya pendiente de la emocionalidad y de este aspecto psicosocial. Entiendo un poco que de todo, ¿no? En un sentido, pues porque atravesaba a la gente que trabajaba en la comisión, atravesaba a los participantes, víctimas y responsables, y ahora pues empieza a atravesarnos a nosotros. Entonces te agradezco mucho pues ese trabajo que hiciste allí y haberlo compartido con nosotros y nosotras, de verdad. Muchas gracias. Daisy nos dice, esa imagen, trabajo en Pisanos, en Cali, en un escenario muy complejo de persistencia de muchas violencias, chicos estigmatizados. Gracias, Jude. Ahorita, Daisy va a ser nuestra próxima invitada, por cierto, la conocerán más adelante o ahorita si quiere participar también, es bienvenida. De ahora en adelante ustedes pueden pedir la palabra en el chat o también escribir preguntas como quieran. Yo quisiera empezar haciendo, no sé si una o dos preguntas. Lo primero es esta cosa del silencio, parece fundamental porque está la idea que todos, como que todos entramos al informe sintiendo, ¿qué hago con esto? ¿Tengo que hacer algo? ¿Cómo lo uso? Y es como que un poco lo que siento que nos dices es, lo primero es escuchar, ¿no? Es decir, hay un montón de gente que estuvo en silencio durante décadas, años, como sean, y en un silencio súper violento, y ahora nos toca escuchar. Y ahí un poco mi pregunta tiene que ver con lo que nos convoca aquí como escuela de lectores, que es que hay
una especie de filtro que ustedes han llevado a cabo para que llegue hasta nosotros. Entonces está la oralidad, en el momento en que se escucha a la víctima o al victimario. Luego está la escritura, en el momento en el que se transcriben esas entrevistas. Luego hay una lectura de alguien que entiendo que era distinto, que edita, y en fin, hay toda una serie de filtros para que, digamos, llegue a nosotros de la manera, por un lado, más clara posible, pero también menos violenta, ¿no? Entonces, si nos pudieras hablar un poquito de cómo ves ese proceso en ustedes y cómo impactaba emocionalmente en los distintos momentos a las distintas personas que lo llevaban a cabo, te agradecería. Hola, hola. Sí, gracias por la pregunta, porque, bueno, tienen que ver también con resaltar lo que fue como todo este proceso, ¿no? Esa con pensarse unos instrumentos de entrevista, ¿sí? Y al pensarse los instrumentos de entrevista era pensar lo que iba a suceder cuando una persona iba a entrevistar, qué iba a pasar con quien tenía al frente y qué iba a pasar consigo mismo. Entonces empezamos como a hacer esas preguntas a quienes iban a entrevistar, hicimos toda una formación donde fuimos con los diferentes enfoques, estrategias, un poco también para ir apropiando esos instrumentos, pero también para irlos ajustándolos. Yo creo que ese fue un primer gran momento y lo que hicimos fue encuentros con los colegas de las oficinas territoriales, bueno, aquí en Bogotá también, como que todo el mundo supiera qué era lo que se iba a preguntar y por qué era importante. Y siempre se tuvo un apartado al final donde se insistía mucho en qué ha hecho la gente como que ha hecho usted para afrontar todo esto que usted me está contando. Porque insistíamos mucho desde una mirada psicosocial y también de otras discusiones que dimos de, por ejemplo, otra vez la gente se va a poner a hablar en la Comisión de la Verdad cuando ya ha hablado en la unidad para las víctimas para que le hagan el registro, ya muchos han hablado con la unidad de tierras para que le hagan el registro correspondiente de sus bienes, ya han hablado. ¿Cuál es el sello distintivo o que les debe hacer sentido a las personas que llegan a la comisión para volver a contar su historia, si es que ya la contaron? Entonces, alrededor de esa reflexión que fue muy poderosa en el inicio, era pensémonos en cómo la gente empieza también a entender que está contribuyendo a la verdad. Y ese es el sentido, ¿sí? Entonces, hay mucha gente que decía, ay, pero yo venía era por mi indemnización. Entonces, cada vez era más fuerte como poder hacer esa introducción de para qué piensa que puede contribuir el que usted vuelva a contar su experiencia. Entonces, eso también ubicaba en el marco de la inmaterialidad a la verdad, ¿cierto? Y la llenaba de un sentido súper poderoso de esa inmaterialidad, porque la llenaba de todo el contenido de no es necesario o me están hablando de que esto no está mediado por un valor económico, ¿sí? Sino van a validar mi experiencia y la van a reconocer. O sea, por fin mi voz va a tener un lugar, ¿sí? Luego de eso y de las muchas entrevistas, lo que les contaba ese equipo de transcriptores y codificadores, ¿cierto? Hacía un gran trabajo porque ya después uno entraba a consultar las entrevistas y estaba transcrita con códigos de acuerdo como a toda una estructura también que se le había dado de categorías en el marco también de lo que pedía el decreto. Ahí había otro filtro, pero también ellos empezaron desde su escucha de esas entrevistas hacer como análisis, ¿no? Entonces, miren, estamos viendo que en el Caribe sucedió más esto en este periodo de tiempo, y ahí empezaban como esos primeros análisis. Y luego fue ya como esa distribución, después también de muchas dinámicas internas, de la distribución por capítulos, por volúmenes, ¿sí? Y detrás de todo lo que ustedes están leyendo, pues hay unos tremendos equipos de investigación que volvieron a leer, que hicieron contrastación, que se hicieron preguntas muy de fondo, esto también atravesado por
pues por temas políticos, por escuchar a los responsables, exmilitares, en un trabajo en lo posible articulado con la Justicia Especial para la Paz, especialmente para el tema de comparecientes allá, que nosotros llamábamos responsables, y todo eso como que fuera alimentando lo que se iba analizando. Hay un sello distintivo que se empezó a insistir mucho cuando se escribía el informe, y era poder relatar también lo que la gente hizo, lo que la gente descubrió también en el marco de su experiencia, a lo que la gente acudió, ¿cierto? A lo que por ejemplo, las organizaciones, los movimientos sociales de derechos humanos contribuyeron para que se hiciera visible, ¿cierto? Que esa lectura también tuviera al final, por ejemplo, de algunos párrafos que eran así muy fuertes, tuviera como esa mirada también alentadora. También hubo como un cuidado en qué testimonios deberían ir, que existiera representatividad, que se pudiera dar cuenta de las diferentes violaciones de derechos humanos que nos orienta el decreto, que representara diferentes sectores, que aquellos que habían sido más invisibles pues tuvieran una voz mucho más fuerte, más potente, que la gente que leyera diga, ay, yo no sabía, nunca había pensado que este sector también fue afectado, ¿sí? Y que tuviera, como decía el comisionado Alejandro Valencia, que tuviera el relato corazón, ¿cierto? Que no fuera nuevamente solamente esta racionalidad, sino también mucho corazón, y que eso se tradujera en qué ha hecho la gente, qué ha hecho, ¿sí? Que ha contribuido a cambiar. Entonces, bueno, aquí también está Natalia Salamanca, que estuvo trabajando con el comisionado Alejandro Castillejo, y creo que fue todo el tiempo estar como cuidando mucho el testimonio, ¿sí? Para que fuera lo más representativo, que diera cuenta de lo que ha sucedido, pero hubo muchas versiones. De cada capítulo hubo muchas versiones, muchas vueltas, muchas volver a revisar, ¿no? Y creo que el ejercicio con el capítulo de hallazgos y recomendaciones fue como hacerle una mirada de dron a todos los 10 capítulos y colocar como aquello súper relevante para que la gente como que logre engancharse y querer leer los otros capítulos. Eso fue un poco como todo el trabajo, así, abuelo de pájaro, pero como con muchas pinzas también, ¿no? Con muchas pinzas. Una orientación también que nos daban, y es como dejemos descansar el texto, ¿cierto? Después de escribir mucho, como dejémoslo descansar y tomemos distancia, y 1 o 2 semanas y volvamos a él con tal vez nuevos ojos, como más aireados, y volvámoslo otra vez a leer, y ahí sucedían también cosas que a veces uno había dejado de lado. Creo que también fue muy útil para nosotros, ahí sí como equipo psicosocial, que nosotros estábamos en la dirección de conocimiento, pero también estábamos en la dirección de diálogo social. Eso nos hacía tener como una mirada también un poco más integral de la comisión. Entonces, por ejemplo, nosotros, a la par de que íbamos haciendo como este análisis para la dirección de conocimiento en los aportes que hacíamos en los capítulos, pues teníamos, por ejemplo, el acompañamiento en los espacios de escucha, la preparación y los procesos de reconocimiento, y eso nutría mucho la reflexión que estábamos haciendo en la otra dirección. Eso fue un puente bastante a la realidad de los enfoques, con este súper palabra, eslogan de transversalización. Al final uno
pues la complejidad de una institución y los seres de aquí. Vale, Dora. Aquí ya hay dos preguntas más, una en el chat y ahorita le damos la palabra a Zulia Ávila, que también quiere hablar. Entonces dice Freddy García: mil y mil gracias, Dora. Tus reflexiones recogen muchos sentires de los equipos de la comisión. La centralidad de los acuerdos son las víctimas. Y la pregunta es: ¿tienes conocimiento de aplicaciones cuestionables o riesgos en los que puede caer el enfoque psicosocial en el abordaje del trauma? Sí, sí, es como cuando el trauma a causa de la guerra desconoce precisamente el contexto que ha generado el trauma, ¿sí? Y se centra un poco en la mirada individual de lo que ha sucedido, de ese impacto ocasionado. Nosotros siempre insistíamos mucho y en algún momento, como suele suceder, veían lo psicosocial como igual a lo psicológico y lo psicológico igual a lo individual. Y lo que ustedes van a encuentran en los capítulos es como esa mirada mucho más, claro, individual, pero también familiar, pero también colectiva, pero también a nivel de la sociedad. Y ese carácter explicativo del trauma muchas veces se deja de lado, es decir, se centra en la persona o el colectivo, en el aquí y ahora, desconociendo un poco ese carácter explicativo de lo que ha ocasionado trauma, que con ocasiones la recuperación, pues porque la gente no logra entender por qué es que se está sintiendo así después de lo que ha vivido. Son también a veces intervenciones sobre el trauma muy desde este modelo occidental que hablábamos, ¿no? Entonces muy centrado en los síntomas, ¿sí? Desconociendo qué es lo que provoca los síntomas, por ejemplo, desconociendo el escenario de impunidad que alimenta el trauma, ¿sí? Entonces hay gente que no quiere tocar como ese escenario amplio que está alimentando el mismo trauma muchas veces, y se entiende porque está fuera de su alcance o porque por diferentes motivos. Pero, por ejemplo, el tema cuando la gente siente un halo de acercamiento a la justicia, y cuando digo justicia es como el mecanismo judicial, puede ser, pero cuando logra acercarse a eso, hay un halo también que contribuye a la recuperación, y nosotros lo podemos evidenciar bastante en los encuentros de reconocimiento de responsabilidad, como que hay una luz que permite cierto alivio. Y cuando empiezan, a nuestro equipo también nos sorprendía mucho en los reconocimientos de responsabilidad, como veíamos un antes y un después, por ejemplo, en esto que llamamos el lenguaje no verbal de la gente, de las víctimas, ¿no? De que pasaba del miedo, de la rabia, de este enojo, a sentirse como con esa sensación de descanso, ¿no? Siento que me quité algo de encima, como decía una víctima en un reconocimiento, como que tantos años soñando con un momento como este, y ver que se pudo hacer eso y escuchar y comprender y entender esto de las lógicas de la guerra y entender que se sienten que están avergonzados, que sienten culpa por lo que sucedió. Eso le da un marco diferente también a este quiebre que ocasiona el trauma. Finalmente el trauma lo que hace es como descomponer en diferentes piezas la experiencia y esto que hemos vivido, y seguramente lo que va a continuar haciendo la Justicia Especial para la Paz y lo que hace la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas, lograr como que las experiencias se logren integrar, ¿no? Como armar el rompecabezas y tener una comprensión mucho más amplia y contextualizada de qué es lo que ocasiona el trauma.
Vale, muchas gracias, Dora. ¿Estás ahí? Creo que sí. Ah, ya. Listo. Para los que no han llenado el link de asistencia, Laura ya lo puso. Si quieres, Laura, vuélvelo a poner. Recuerden solo llenarlo una vez, pero es importante que lo llenen pues porque el certificado se da con 4 de las 5 asistencias mínimas. Zuli Ávila, si quieres, puedes abrir tu micrófono y hacer tu pregunta. Ok, sí, bueno, buenas noches para todos. En primera instancia, pues agradecer por este espacio. Realmente el poder estar aquí para mí es muy gratificante. Bueno, mi intervención la voy a iniciar con un fragmentico de una expresión artística que nace obviamente pues en el contexto del informe de la comisión y dice así: pido la palabra a quien quiera escuchar para alzar mi voz en medio de tanto miedo, miedo que llevo tatuado aquí en mi cuerpo, miedo a ser olvidada y olvidar. Eres como el viento que viene y que va, llevas un dolor profundo en tu vivir. Soy tu vientre, soy tu arrullo, soy tu abrigo, tu primer latido, yo soy tu raíz. Vuelve a jugar con la lluvia, vuelve para tejer conmigo un puente de esperanza. Vuelve de una expresión artística que se hace en asociación con Marta Gómez y la muchacha, obviamente bajo el contexto del conflicto, ¿no? Me gustó mucho la parte final donde habla de tejer conmigo un puente de esperanza en el entendido de, por ejemplo, como personas de Dora, encargadas de, como dice ahí esa parte de la canción, de ser ese puente entre, obviamente, entre las víctimas y también dentro de esa, digamos, esa Colombia de pronto con esa angustia, con ese repudio social, con ese miedo, ¿sí? De pronto a conocer a ciencia cierta de los testimonios y cómo, digamos, también ese equipo de transcriptores y de codificadores juegan un papel muy importante en también ser ese puente. No es una, digamos, no es una labor fácil, obviamente por la carga emocional que tiene el escuchar cada uno de los testimonios. Y quería preguntarle a Dora precisamente, digamos, cómo fue de pronto esa experiencia personal en el entendido de, digamos, como esa situación de miedo a quizás de que existieran represalias de pronto en las personas que hacían parte, de, digamos, de la comisión, en pues tocar estos temas tan sensibles en donde obviamente habían victimarios tanto del Estado como de los grupos armados de la ley. Quería saber de pronto un poquito más de esa experiencia. Gracias, Zuli. Pues primero que todo, gracias por traer esa frase que encabeza el apartado de la Colombia herida. Detrás de esa frase y del trabajo de Marta Gómez y la muchacha, pues hay un tremendo trabajo de proceso con personas exiliadas en Europa, específicamente el Nodo Madrid. Entonces esa canción la construyeron en todo un proceso allí como de creación artística, pero basados en las experiencias de personas exiliadas que hicieron un tremendo trabajo también con la comisión, como parte de la comisión. Y la elegimos precisamente por lo que tú dices, porque tenía que dar cuenta también de esos muchos puentes que se crearon en la comisión. Este es un ejemplo de un puente también, de cómo transmitir como esa experiencia que nos acompañó al interior de la comisión. También tratamos todo el tiempo de crear puentes, a veces se podía, a veces se caía el puente, a veces no queríamos hacer puentes, sí, como toda la humanidad allí. Pero esta foto que acompaña una de las diapositivas es eso, ¿no? Cómo realzar lo que nos une y cómo reconocer lo que no nos une, pero que eso no sea lo que nos impide crear ese puente. Sobre el tema de seguridad, había un equipo pues al interior de la comisión encargado del tema de seguridad, que estaba monitoreando como todas las movilizaciones que hacían los equipos, especialmente cuando eran zonas de alta presencia de actores armados, donde había riesgo, donde no había mucha presencia institucional a la cual acudir. Pero pues obviamente eso tiene unos alcances como entidad del Estado, ¿sí?
Creo que jugó un papel muy importante la misión de observación que acompañó varios procesos y en algunos de los procesos también quedó como muy encargada del seguimiento, pues obviamente porque le interesan los firmantes y demás, los firmantes del acuerdo. Hubo un trabajo también coordinado con la Justicia Especial para la Paz y el área que ellos tienen encargados de seguridad. Y tendríamos que acudir en caso de que se presentara alguna urgencia. Pero pues también hay que decir que tuvo ciertos alcances, ¿cierto? Que tuvo también como algunas situaciones donde a nivel individual también se tuvo que acudir a otras instancias, a veces con respaldo, a veces buscando también como esas relaciones que tienen las personas, algunas de las personas que trabajan en la comisión para sentirse rodeados y protegidos. Como ustedes saben, hubo una situación especial a propósito de la entrevista que se hizo a alias Otoniel, y pues creo que allí se desprenden muchísimos aprendizajes pues que la comisión también debe transmitir en términos de prevención del riesgo, en términos de las medidas de protección para quienes entrevistan, como aquel equipo de entrevistas especiales, que también sin el trabajo que ellos hicieron difícilmente se hubiera llegado como esa contribución a la verdad de los diferentes responsables, especialmente como los demás alto rango también o jerarquía dentro del grupo armado que estuvieron dispuestos a aportar. Entonces allí hay un tema bastante sensible, Zuli, bastante sensible para la comisión, bastante sensible también para lo que puede venir para la Justicia Especial para la Paz, para la unidad de búsqueda, porque sin duda hay contradictores, ¿no? Hay como estas fuerzas muy fuertes con intereses muy claros para que pues la verdad no se escuche como debe ser. Entonces, bueno, allí estuvo también como todo el tema de la protección de los archivos que están salvaguardados por la Justicia Especial para la Paz, están buscando como otra instancia para salvaguardar esto, pero un poco el llamado que nosotros hacíamos también era al final de la comisión, como primero estemos muy atentos a la salud mental, ¿sí? De lo que sucede después de este ritmo tan frenético y de alguna manera frenar en seco. Y de la salud mental, pues obviamente de la mano con nuestra seguridad, ¿no? Especialmente de aquellos que estuvieron como en la relación con aquellos actores que facilitaron en su momento, pues que todo esto sucediera. Es un tema sencillo. Muchas gracias, Dora. Ya tenemos 3 preguntas más. La primera está en el chat. La primera está en el chat y es de Ángela Abril, que ella pregunta: a partir del reconocimiento del trauma en 2 vías, desde su catarsis y desde quién es el receptor, una de mis mayores dudas es cómo se aborda este informe para presentárselo a niños, niñas y adolescentes. Es decir, desde qué posibles estrategias o cómo se ha planeado esa articulación. Lo que esta pregunta nos la hacen insistentemente, especialmente en colegios y demás. Me hace recordar que una maestra en Putumayo de preescolar nos decía, ¿y cómo les transmito esto yo a los niños tan pequeños? Y decíamos, primero, pues hay algunas cositas de la transmedia que pueden ayudar mucho, pero creo que debe ser como dosificado, ¿cierto? La gran tarea que viene ahora es poder pedagogizar algunos de los contenidos, como ha sucedido en otras experiencias de la comisión, ¿sí? Creo que había una gran iniciativa desde la justicia restaurativa y la experiencia que se ha tenido en algunos centros educativos aquí en Colombia, alimentados seguramente por experiencias de otros países, es cómo llevar a la actuación la justicia restaurativa, ¿sí? Es decir, cómo los conflictos que surgen entre los niños pequeños
no se resuelven de manera violenta, y poner allí las reflexiones que lo que hacen es llevar las recomendaciones para la no repetición un poco a esos espacios más micro de cómo transmitir los conflictos de otra manera. Claro, a los niños no se les va a poder decir, porque no lo van a entender, miren aquí, la policía debe pasar a otro ministerio, ¿no? Pero tampoco está escrito para niños, ¿sí? Eso habrá que pedagogizarlo poniendo los elementos más relevantes, pero está la iniciativa. Si ustedes ven las recomendaciones del capítulo de No es un mal menor, que es el capítulo del impacto en niños, niñas y adolescentes, una de las recomendaciones tiene que ver con los procesos restaurativos al interior de la escuela, que tiene que ver cómo se hace también cada quien responsable de sus actos, cómo favorecer reflexiones que contribuyan a aprender otras formas que no sean por la vía violenta, que posteriormente alimenten como esos ciclos de violencia, ¿sí? Es decir, con esto contesto tu pregunta, es más desde la actuación, desde otras formas de justicia, de tramitar conflictos, mientras pedagogiza algunos elementos que seguramente más adolescentes, como que tengan también una perspectiva también de lo que ha pasado, ¿sí? Porque pues todo el tiempo se les ha estado informando en diferentes medios de comunicación, pero cómo ordenar esa experiencia para que no se convierta también en un lastre de estar viviendo o cargando con eso. No es la idea, y hay que tener mucho cuidado. Sobre esa pregunta vamos a volver un poco en la última sesión sobre cómo hacer esa socialización a partir de cuentos infantiles. Entonces, pues, quédense hasta el final del seminario. Jude había pedido la palabra y también mientras hablaba dijo que la pedagogía debe hacerse también en contexto. Entonces, Jude, tienes la palabra. Judaisy Díaz es nuestra próxima invitada. Ella fue la coordinadora de la estrategia cultural y artística de la comisión. Adelante. Buenas noches a todos. Hola Dora. Hoy está hablando. Estoy un poco disfónica, pero yo quería decir una cosa que tiene que ver con primero decir y reconocer el trabajo, y esto es importante, importantísimo ponerlo en un lugar, el trabajo tan importante, valga la redundancia, tan clave, casi que imprescindible, diría yo, de lo que implica el acompañamiento psicosocial en todo el Sistema Integral para la Paz, de lo que implicó en la comisión. Dora decía algo muy importante y los invito a que se queden también, o que nos quedemos con esa reflexión, o entre tantas, de que esto implicó mucha innovación también. Fue un aprendizaje continuo, y el equipo de Dora, el equipo psicosocial y todos los equipos territoriales, porque esto fue un trabajo realmente de que teníamos un proceso, no voy a decir un evento, estábamos en muchos procesos al tiempo, y emergían continuamente una cantidad de situaciones que nos hacían reflexionar sobre cómo hacer las cosas mejor, cómo escuchar mejor, cómo acompañarnos mejor, cómo hacer que estos procesos tuvieran más sentido y demás. Y eso implicaba continuamente un desplazamiento de sentido importantísimo al interior de la comisión, de cómo veíamos las cosas. Es decir, ajustes permanentes de metodologías y una cantidad de cosas. Y en ese sentido, valga la redundancia, lo que decía al inicio, el equipo psicosocial dejó una impronta que esta mañana hablaba algo con Dora, estaban justamente en una capacitación de acompañamiento psicosocial en la JEP, y lo menciono porque tiene todo que ver con lo que Dora nos presentó esta noche, a los abogados que acompañan justamente los procesos jurídicos de litigio estratégico de los comparecientes, de los firmantes que son comparecientes ante la JEP. Y me quedo con una reflexión que ya se la compartí por interno esta mañana a Dora, que de los mismos abogados
de los mismos comparecientes y por supuesto del equipo también de la JEP, que dicen, ellos reconocen que esto no es solo litigio estratégico, que esto no es solo acompañamiento técnico judicial, que esto va mucho más allá y que esto, por supuesto, para que tenga sentido, tiene que pasar por un acompañamiento psicosocial, por unas comprensiones y unas elaboraciones de lo que es la persona, de lo que es la familia de esa persona, de lo que un entendimiento que lleve a entender qué fue lo que pasó, cuál es el hecho, pero más allá de eso, cómo repararlo. Y por supuesto, esto tiene todo que ver con lo restaurativo, con lo que se llama también el proceso dialógico y lo restaurativo de la justicia transicional. Y esto es importante recalcarlo, esto es algo que todavía se está pensando el país. Estamos justamente, digamos que metiéndole carne a esto. Y en ese sentido, el equipo psicosocial de la comisión, yo creo que rompió barreras. Hay que decirlo, yo hoy, por fuera de la comisión, estando dentro de la comisión, lo veía con mucha claridad, pero hoy, hay que decirlo, ustedes abrieron trocha, o nosotros abrimos trocha, porque ahí se hicieron una cantidad de cosas que hoy deberían ser referentes de la JEP, de la unidad de búsqueda, y que obviamente lo van a hacer de todas las entidades, no solo de estos dos mecanismos del sistema que siguen, del Sistema Integral para la Paz, sino de todas las entidades que ahora mismo están apostándole o van a apostarle a esta agenda de paz total. El tema del acompañamiento psicosocial no es un tema menor. Y cuando hablamos de un país que está justamente transitando un cambio de paradigma, este asunto hay que tenerlo en primer lugar. Entonces, hay que tenerlo en primer lugar para cuando vamos a hablar, si vamos a hablar, como decía ahora la pregunta que también Dora respondía, decir, cómo resolver los conflictos de una manera no violenta, es decir, que esto es la base o uno de los fondos de la justicia restaurativa. Por supuesto, aquí esto está atravesado por lo psicosocial también, por el reconocimiento de quiénes somos, dónde estamos, qué sociedad queremos, etc. Entonces, y son preguntas que apenas están emergiendo en lo público y que seguramente a futuro a nosotros nos tocará seguir pensándonos estas preguntas y estas cuestiones, porque realmente aquí todavía hay mucho por avanzar. Es decir, yo creo que avanzamos mucho, en la comisión se avanzó mucho en muy corto tiempo, y eso hay que reconocerlo, pero aún el país necesita pensarse esto de fondo. Es decir, aún hoy uno llega a escenarios, y eso también lo he visto mucho después de que salí ya fuera de la comisión, uno llega a escenarios sobre todo locales y territoriales y demás, donde estos temas no se entienden. Y aquí en Bogotá también, es decir, no quiero decir que esto es solo de lo local fuera de Bogotá, no quiero ahí, es decir, donde te dicen acompañamiento psicosocial, justicia restaurativa, ¿esto qué es? Es decir, todavía esto no se entiende con toda la profundidad y a cabalidad. Entonces, me parece que apenas estamos iniciando, y en ese sentido están pues todas las lecturas del informe, todo lo que está surgiendo y lo que surgirá ahí, y todas las comprensiones que seguramente tendremos como sociedad, como país, alrededor de estos temas. Y ya cierro con una cosa, también aprovecho para decir que el tema de las emociones políticas que tocó en la sesión pasada Catalina, muy pertinente. Son cosas que también debemos poner en un lugar, que debemos conocer, que debemos empezar, de las cuales debemos empezar a hablar como sociedad, y por eso, pues nada, todo el ciclo y todas las sesiones me parece sumamente importante, porque ahí también estamos avanzando en esas elaboraciones que necesitamos y en esas comprensiones. Gracias. Muchas gracias a ti, Yud. Igual, chévere profundizar en todo esto en la próxima sesión. No sé, Dora, si tú quieras responder, agregar algo a lo que dijo Yud. Que gracias. Vale. Entonces, Juan Pablo Mondragón me había pedido por interno la palabra. Tiene una pregunta, luego la pregunta de González. Juan Pablo.
Hola, buenas noches. Primero que todo, ¿sí se me escucha bien, José? Sí. Ah, vale. Primero quería agradecer a Dora por tu valentía y por utilizar como tu conocimiento y tu experiencia para esta labor tan dura y tan humanitaria. Para darte un poco de contexto para mi pregunta, con un compañero que no sé si todavía está aquí en la llamada, nosotros trabajamos aquí en Estados Unidos en una organización que ayuda a inmigrantes, ¿sí? Entre esos inmigrantes que recibimos hay muchos colombianos, ¿sí? Y algunos pues vienen por lo que han sufrido en la guerra. Entonces, mi pregunta es, cuando las personas están al frente tuyo en esa primera interacción, en esa primera reunión, y digamos, caen en lágrimas o empiezan pues a profundizar un poco en el trauma, ¿cómo cómo afrontaste tú esa situación cuando encontraste, pues hablando ahí directamente con las víctimas y sobre todo con lo del llanto? Porque con mi compañero hablábamos hoy precisamente que, digamos, él creía que solo dejar el tono en ese momento era un poco, podía ser un poco perjudicial, podía ser un poco incómodo, como que la persona, como que él siente que hay como que llenar ese vacío, ¿no? Y decir algo. Y yo sí soy de pronto más partidario de como que si la emoción se está presentando, dejarla ser, por lo menos por un momento, y bueno, de pronto dar un par de palabras como de apoyo y de entendimiento, pero sí estaba interesado en tú cómo afrontas o cómo afrontaste esas situaciones. Sí, yo creo que varias cosas, Juan Pablo, y gracias por la pregunta. Creo que primero es uno hacerse preguntas qué le significa estar frente a una persona que va a entrar en llanto, puede ser en rabia, puede ser que la persona grite de impotencia, puede hacer que se quede en un silencio profundo. ¿Cómo me siento yo frente a esas emociones? Volviendo al tema de las emociones. Cuando uno se pone mal cuando ve a otra persona llorando, ¿sí? Hay que buscar un poquito como si ese es el escenario para que yo esté cuando no me siento cómodo, ¿cierto? Esa es una primera reflexión, ser responsable con uno mismo, ¿sí? Si uno ve que tiene la posibilidad de estar en un escenario así, frente al llanto o la emocionalidad, cualquiera que sea su forma de expresarse, de cara a lo que ha sucedido a esa persona, hay varias cosas, Juan Pablo. Primero, dejar que llore, coincido contigo. Si está llorando es porque necesita llorar, o sea, uno no llora de capricho. Si uno se le salen las lágrimas es porque realmente necesita hacerlo. Y tal vez si se le salen las lágrimas es porque encontró un interlocutor o encontró un escenario seguro emocionalmente para hacerlo, ¿sí? Entonces, sí, a veces uno no llora con quien no siente como esa tranquilidad o no siente en el ambiente como ese algo que uno le dice, aquí puede depositar ese dolor, ¿sí? Entonces, si la persona lo hace, recibirlo. Y la manera de recibirlo puede ser de varias maneras. Puede ser desde el vasito de agua y los Kleenex, que tanto se dicen los primeros auxilios psicológicos, ¿sí? Pero también pasa por ponerle palabras a la emoción, como Juan Pablo, entiendo que llores con todo lo que nos acabas de contar, realmente ha sido una experiencia muy dolorosa. Tranquilo, puedes llorar el tiempo que lo necesites. Aquí estamos. Nos cuentas si necesitas que estemos aquí o si quieres unos minutos solos. Si el llanto es muy así como incontenible, hay algunos ejercicios de respiración que vas a encontrar allí en la cartilla que José Luis compartió en el Drive de respiración, ¿sí? Como más consciente, porque cuando vienen esas muchas emociones, la respiración se corta, ¿sí? Y lo que queremos es que el cuerpo vuelva poquito a poco a estabilizarse,
¿sí? Entonces hay ejercicios de respiración, hay, si quieren salimos y tomamos un poquito de aire, si ustedes ven que hay confianza y la persona se le puede dar como un abrazo, se le puede coger la mano, si sienten como cierta confianza, si sienten que está el espacio para esto es muy, muy de sensación, ¿no? De que estoy leyendo yo que le sentaría bien a la otra persona. Pero indudablemente, ay, bueno, y tú preguntabas que yo cómo me ubicaba frente a eso. Mira, en la comisión yo pasé por todas las situaciones, desde lo que te estoy contando hasta me acuerdo mucho y estábamos con el comisionado Carlos Berenstein y era en el tiempo de pandemia y estábamos en toda la preparación del reconocimiento a las personas exiliadas. O sea, miren, se conectaron, yo creo que eran más de 1000 personas conectadas de 26 países, escuchando desde diferentes lugares, situaciones con las que ellas se identificaban, y ustedes saben que el exilio no era un tema que había sido trabajado en Colombia, y el volumen de la Colombia fuera de Colombia habla de todo esto. Creo, Juan Pablo, que te puede ayudar mucho, porque ahí habla de todo lo que ha implicado en impactos psicosociales para las familias. Bueno, hay una base testimonial importante. En Estados Unidos estaba uno de los nodos, en Canadá estaba otro, bueno, en Centroamérica. Y era con una persona exiliada hace como 25 años. Y ella era una de las personas que iba a dar testimonio durante este encuentro público que fue aquí en el Movistar Arena y con mucha gente en medio de pandemia, pero había que hacerlo. Había que hacerlo no porque había premura del tiempo, sino porque la gente tenía mucha expectativa de que fueran escuchados. Y la señora empezó a hablar sobre lo que iba a compartir durante el encuentro de reconocimiento y obviamente se atacó a llorar, pues porque ella decía que ella había hablado muy pocas veces de lo que había vivido en el exilio y lo que le había implicado. Y sus reflexiones eran, pues, de una profundidad y una emotividad, y a Carlos y a mí se nos escorrieron las lágrimas. Yo cuando lo veía llorando, yo dije, también está bueno permitirse uno llorar, o sea, porque es que ella es una experiencia demasiado extrema y la gente, especialmente la que no ha hablado muchas veces, siempre carga ese dolor porque se le suele preguntar sobre las medidas que necesita, quién fue el actor, y como una lista de chequeo, pero no de lo que les ha implicado, por ejemplo, para su familia, para su vida, el antes, el después, y poner eso en lo público. Yo en ese momento dije, claro, uno también se tiene que permitir, aquí no estoy de terapeuta, no estoy en un lugar pues donde debo direccionar, estoy aquí desde la humanidad, acompañando de la mejor manera, pero también sintiendo el dolor con lo que venga, ¿sí? Y también hubo momentos muy difíciles también de sentirse impotente también uno frente a las cosas que no resonaban mucho. Bueno, eso, experiencias, está es como escribir un libro, pero lo que sí creo es que las emociones hay que dejarlas salir y, como decía Jude, darle un lugar, que la gente entienda que eso es válido, que eso hay que ponerlo, que eso hay que darle un nombre, que eso, sentir lo que están sintiendo, tuvo también una intencionalidad por parte, bien sea del actor armado, de los intereses, también era quebrar el alma, ¿no? Como dice uno de los testimonios en uno de los capítulos, ¿no? Este dolor le quiebra a uno el alma. Frente a eso, o sea, no hay nada más que decir, nada más diciente que eso. Pero entonces ahí vas a encontrar algunas herramientas que pueden ayudar. Muchas gracias, Dora. Muy bonita no sé, toda la reflexión muy fuerte. Rocío González tiene una última pregunta antes de que terminemos. Dice, buenas noches, adicional al trabajo de los niños, quisiera conocer tu opinión respecto al trabajo con los padres de familia
quienes en algunos casos también se oponen al manejo de este tema en las instituciones escolares. Sí, ese también lo he escuchado en varias ocasiones. Yo traigo aquí una reflexión que me hizo hace poco una amiga mexicana y me decía, creo que uno se debe ubicar en comprender, en este caso, por qué los papás no quieren que esto se haga. Y yo creo que hay que empezar a hacer un trabajo con los papás de cómo ese silencio que les acompaña amerita también ser escuchado desde su experiencia, porque pareciera que es que no se quiere transmitir el dolor que seguramente han hecho un gran esfuerzo para no contagiar a sus hijos, esfuerzo que sí o sí es inevitable. Sí, o sea, se pueden, mejor dicho, hacer de todo para que los niños y las generaciones que vinieron después de la violencia no se enteren, pero por algún lado sale. Y esas experiencias están muy bien documentadas con los casos de desaparición forzada en el Cono Sur. Por algún lado sale, bien sea porque se habla mucho, bien sea porque se fabrica una historia que no es real y no corresponde a lo que sucedió, o bien sea porque se opta por el silencio, o porque se empiezan a poner elementos que a veces ni para los padres, madres son claros, ¿sí? Y se vienen a enterar como después los hijos, los nietos de todo esto, ¿m? Pero creo que el trabajo fuerte empieza por los padres, para que ellos también logren, si así lo desean, ojalá así lo deseen, hacer conciencia que lo que pasó tiene un lugar bastante importante en sus hijos. Yo siempre hablo desde ejemplos, qué pena que yo a veces me extiendo, pero cuando empezó el trabajo en exilio, al principio de la comisión nos reunimos con hijos de exiliados y con sus padres, cada uno en un salón diferente, cada grupo en un salón diferente. Y los hijos de exiliados, lo primero que dijeron, me acuerdo uno que vivía en Londres, dijo, yo he vivido casi toda mi vida acá, pero yo no tengo claro por qué yo llegué acá. Y los familiares en el otro lado, pues los papás, mamás, decían, este tema es demasiado difícil hablarlo con ellos, o sea, ellos hicieron su vida acá, pero ellos no tienen claridad de por qué tuvimos que salir, fueron nuestras condiciones. Entonces hicimos un trabajo paralelo y el grupo de chicos que no se conocía entre ellos, y fue súper poderoso empezar a compartir la experiencia, porque a veces, acuérdense, este tema de la violencia apunta mucho a individualizar el sufrimiento. Cuando se empieza a compartir, eso sucede en otras cosas, se abren como que salen chispas, pues. Y así fue entre ellos, empezaron a compartir, no, yo me siento así, no, y yo así, yo así, yo así, yo así. Y al final ellos escribieron unas cartas para sus papás y los papás le escribieron unas cartas a sus hijos. Y eso fue, entonces se formó como un gran movimiento de jóvenes, como hijos e hijas del exilio, y cambió mucho la relación con sus padres. Eso también nos lo contaban hace poco mamás que vinieron a una obra de teatro, que vinieron de Europa, una obra que se presentó acá sobre el exilio, y hablaban de cómo la relación había cambiado. Entonces, es un trabajo pausado, no hay que forzar mucho a que hablen, pero sí a tratar de entrada, comprender qué es lo que está impidiendo que se trabaje con sus hijos. Creo que esa es una reflexión. ¿De dónde viene esa defensa para que ese trabajo no se realice? Puede también estar impregnado de convicciones políticas, yo lo vivo, lo he escuchado comentarios en el colegio de mi hijo, como, pero pilas, porque no será a un lado de la verdad, bueno, hay que leer, pongámonos a leer, a revisar qué se está diciendo. Esto es de tiempo también, ¿sí? De que la gente, claro, 60 años y más, donde todas nuestras vidas han estado impregnadas, donde no hemos sabido de nada distinto a la guerra, pues amerita también un gran proceso pausado. Lo importante, decía algún colega de la comisión antes de que se terminara, que esto del informe no se va al sol de un día, ¿no?
y que se apague y que dentro de un año ya nadie sepa el informe y ya, eso pasó ahí, esté por allá los libritos o la Transmedia no reporte entradas y esas cosas. Esto no es sol de un día. Muchísimas gracias, Dora. No, pues creo que hay tres ideas que quisiera recoger de lo que has dicho y de lo que también pues he entendido. Uno es como esa diferencia que haces entre lo social y lo psicológico, que me parece valiosísima, pues porque uno entiende generalmente lo terapéutico como algo individual, ¿no? Cómo voy al psicólogo, cómo me repongo de esto. Y en este caso, pues estamos hablando de un dolor colectivo, ¿sí? Y entender parte de esa, no sé si decirlo terapia, sanación, como sea, como parte de algo colectivo es fundamental. Y ahí voy un poco a una segunda idea y es cuando das estos ejemplos de los muchachos o de los exiliados, es también encontrar gente que le pasó lo mismo o escuchar gente que le pasó lo mismo, abre esa posibilidad, ¿no? Y eso es, ¿no? Como que, que ellos hablen permite que otras personas sepan que hubo gente a la que le pasó lo mismo y que empiece a haber como una especie de sanación colectiva, si se puede decir. Y también, pues esa idea en la que tú hiciste y que yo también lo dice aquí en un último comentario que dice lo que se oculta y no se dice también tiene un lugar, ¿no? Como darles espacio al silencio que ahorita estaba pensando mientras por momentos te escuchaba cuando hablabas de estas experiencias y que también me pasó hace 8 días con el ejercicio de Catalina, es como que llega un momento en el que la emoción instala como un silencio interno, como una cosa que es bueno permitir. Entonces me parece muy bella también esa reflexión. Entonces, muchas gracias nuevamente a ti. No sé si quieras cerrar con alguna idea, un mensaje. Sí, sí, que estoy muy emocionada, me dan muchas ganas de llorar, porque creo que espacios como estos, como que continuamente renuevan que todo el trabajo en la comisión tuvo mucho sentido. Entonces, esto del legado que también tuvo como todo un trance ahí de discusión y demás, verlo en términos ya prácticos, ya tangibles, con las preguntas que hacen y demás, pues realmente es demasiado alentador. Entonces, agradecerles mucho por la invitación infinitamente. Creo que es una experiencia que también se hizo desde el corazón. Yo sí creo que hay que ponerle como mucho, como el corazón, la emotividad a esta lectura pausada, reflexiva, y va a tener todo el sentido. Y yo sí creo que las víctimas, al ver que el informe está, hay mucha emoción y eso creo que se vivió el 28 de junio, pero se sigue viviendo mucho como en los diferentes lugares. Entonces, bueno, mil gracias y un abrazo. A ti, Y Dora. qué pena las interferencias. No, esto funcionó, que es lo importante. Entonces, gracias a Dora, gracias a todos los participantes, los asistentes. Recuerden los que no han llenado la asistencia. Laura, compártelo otra vez que hay muchos agradecimientos. Si quieres, Dora, irlos leyendo. Dicen, en fin, gracias por compartir tu experiencia. Gracias, esto es un regalo infinito. Gracias por tu vulnerabilidad. Y entender que el otro también tiene su visión, así no la compartamos. Agradezco de corazón este maravilloso espacio, este excelente trabajo, dice Milena. Muchas gracias por tu profundidad, por ser tan humana. En el camino muchas veces se siente la deshumanización de los profesionales y ese sentir en tu hablar es de admirar y de replicar sin duda alguna, seguir enseñando desde el amor y la empatía. Entonces, pues ahí puedes ir leyendo todo. Muchas gracias a todos y todas por su participación. Nos vemos dentro de 8 días con Yudaisy, que está aquí acompañándonos. La sesión próxima se va a llamar La práctica artística en el contexto del conflicto armado entre la emoción y la respuesta política. Entonces vamos a estar con Yudaisy y otras 2 personas, un líder de un proyecto de verdad, del proyecto de verdad poética de la comisión y un director de un proyecto de una escuela audiovisual en Belén de los Andaquíes. Entonces, muchas gracias a ustedes y nos vemos la próxima semana a las 6. Gracias, Dora, por la sesión de hoy. Gracias, José. Gracias, Dora. Chao. Gracias a todos.